Muy buenas tardes, ¿cómo están? Una disculpa por el atraso en los videos, pero bueno, entre trabajo, cuestiones familiares y nuevos proyectos, andamos por ahí un poco atareados, pero por aquí andamos con muchísimo gusto atendiéndoles y dándoles el servicio que se merece. Vamos a continuar con nuestro curso de tutorías y vámonos con la siguiente presentación que nos dice docencia y programas tutoriales. Y vamos a ver en esta ocasión lo que es la ANUYES y sobre todo de qué se trata su programa de tutorías. Porque recuerden que ya hemos visto de manera un tanto cuanto superficial, pero lo más importante, ya nos dimos cuenta de cuál es el sistema de tutorías del Tecnológico Nacional de México y también vimos el sistema de tutorías de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este caso me gustaría mucho que viéramos y analizáramos lo que es la ANUYES y sobre todo cuál es el programa de tutorías que están ofreciendo y por qué lo hacen de esta manera. La ANUYES es primero antes que nada, es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Estamos hablando de universidades, sobre todo de universidades de ámbito particular, aunque tenemos algunas gubernamentales, pero la mayor parte es particular. Entonces, ellos también tienen en común, vamos a decirlo así, una plataforma de tutorías que aplica para todos los miembros de estas universidades. Unos antecedentes de la ANUYES para que tengamos más o menos la idea de lo que estamos haciendo y de lo que estamos viendo. La ANUYES fue fundada en 1950, tiene ya 70 años de existir esta asociación, es decir, no estamos hablando de una asociación que sea superficial, sino estamos hablando de una asociación que realmente es muy completa y ya tiene bastante trayectoria en el tiempo. Es un organismo, tenemos aquí en el segundo punto, como les decía yo hace unos minutos, es un organismo que agrupa sobre todas las principales universidades particulares de México, aunque hay algunas de gobierno, pero sobre todo las particulares son las que están metidas en esta asociación. 191 universidades la conforman y actualmente estas 191 universidades atienden al 80% de la matrícula de alumnos que cursan estudios de licenciatura, pero también de posgrado en México. Entonces, imagínense, estamos hablando de universidades, bastante grandes, ¿cierto? Porque estamos hablando de 191 universidades nada más que están atendiendo el 80% de la matrícula total universitaria del país. ¿Es grande la asociación? Grandísima. Y por eso es interesante estudiar de qué manera ellos llevan a cabo su programa de tutorías y poder de cierta manera basarnos para entonces realizar el nuestro con las correcciones pertinentes y ponerlo en marcha. La ANUYES como organismo interlocutor. Nos dice por aquí que, bueno, la ANUYES es el organismo intermediario, vamos a decirlo de alguna manera, entre las entidades gubernamentales y pues obviamente la ANUYES lo que hace es representar los intereses directamente de las universidades. ¿Vamos bien? Sobre todo frente, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, incluso en la negociación del presupuesto federal para la educación. Entonces, como podemos ver, la ANUYES es una asociación realmente con muchísima fuerza, realmente con muchísima presencia y realmente con muchísimo campo de acción. La ANUYES, por ende, imagínense, no es nada más una asociación de universidades, sino, aparte de ser esto, es un organismo interlocutor con las entidades gubernamentales, todo con respecto a lo que es educación. La organización de la ANUYES. Tenemos tres elementos o tres puestos principales dentro de esta organización. Primero estamos hablando de la Asamblea General, tenemos también el Consejo Nacional y tenemos por ende también el Consejo Regional más abajo, digamos, en su organigrama. Cuando hablamos de Asamblea General, pues obviamente es el órgano supremo de la asociación, constituido por cada una de todas las instituciones que están afiliadas a este organismo. Cuando hablamos del Consejo Nacional, pues es el órgano colegiado de dirección y está integrado regularmente por 15 personas de estas instituciones afiliadas. Y cuando hablamos de Consejo Regional, pues obviamente estas universidades se encuentran en varios estados del país y por ende, cuando hablamos de coordinación regional, pues se refiere a eso,
a que algunas universidades pues tienen esta autoridad, digamos, de coordinarse con las demás universidades de esa misma región y así entonces llegar a un acuerdo, hacerlo saber al Consejo Nacional y por ende esto se lleva también a cabo en la Asamblea General para su aprobación. Como podrán ver, entonces es una organización que está perfectamente bien estructurada, tiene un flujo de trabajo formal, bien estructurado, oficial y que por ende no debemos dejar de pasar de largo y dejar de conocer. En el año 2000, es decir, hace apenas, entre comillas, hace apenas 20 años, la ANUYES empezó con un nuevo programa de tutorías. Porque bueno, al ser ellos de naturaleza particular, pues no, obviamente necesitan un programa de tutorías distinto, por ejemplo, al que lleva la UNAM o distinto al que lleva el Tecnológico Nacional de México. Por la misma naturaleza de la universidad, al ser particular, necesitan adaptar su modelo de tutorías a una realidad más acorde con ellos, es decir, el ámbito particular. Porque estarán de acuerdo conmigo en que hay una gran diferencia entre un alumno de una escuela particular a una pública. Y no estoy hablando de nivel socioeconómico ni nivel social, no, nada de eso. Simplemente estoy hablando en que efectivamente un alumno de una escuela pública tiene ciertas necesidades distintas al de una universidad particular. Todos ellos tal vez tengan la misma raíz, pero debemos tratarlos de manera distinta. Primero, lo que nos dice la ANUYES, reconocimiento del problema. La situación de las instituciones de educación superior distaba mucho de lo manifestado en los objetivos de un sistema de educación superior de la magnitud e importancia del nuestro. Es decir, como les menciono, la naturaleza de la educación pública es distinta a la de la universidad, a la de la educación particular. Entonces, por ende, se llevó a cabo un nuevo programa de tutorías donde se viera reflejada la necesidad o las necesidades y dificultades de la educación particular. Es por eso que podemos hablar aquí primero de un reconocimiento del problema, la ausencia de un programa de tutorías que se adapte perfectamente a la circunstancia de la educación particular. La tutoría como estrategia, no como herramienta. Y aquí quiero ser muy claro en cuál es la diferencia entre una estrategia y una herramienta. Una estrategia es algo perdurable en el tiempo. Es algo que puede ser constante durante cierto lapso de tiempo, durante cierta era y que nos va a ayudar a conseguir objetivos. Eso es una estrategia. Vamos a verlo a mediano o largo plazo. Mientras que una herramienta es algo que utilizamos en el momento. Entonces, lo que nos dice la ANUYES primero es, la tutoría no debe ser considerada un hecho aislado, como tampoco una simple herramienta, sino que se subraya su papel de estrategia, respondiendo así a una visión amplia de la atención del estudiante, enmarcada en políticas nacionales y en referentes de organismos internacionales reconocidos. Como podemos ver, y me encanta esta imagen que tenemos a la derecha, es checar la raíz del problema, porque todo viene de ahí, ¿cierto? Pero aparte de checar la raíz del problema, es visión o ver cuál realmente es esa raíz del problema, armar una estrategia perdurable en el tiempo para que por ende pueda alcanzar los objetivos en un mediano o en un largo plazo. Y de ser así, después de un mediano o largo plazo, hacerle los ajustes necesarios y continuar entonces alcanzando estos objetivos. Entonces, la tutoría no es una herramienta, la tutoría es una estrategia. Los 4 pilares de la educación. Y estos 4 pilares de la educación nos los dio este autor Delors en 1996 y en los cuales se está basando el programa de tutorías de la ANUYES. Primero, uno de los 4 pilares nos dice aprende a aprender. Aprende, el segundo, aprende a hacer, aprende a convivir, aprende a ser. Y esto es obviamente educación a lo largo de toda la vida. Entonces, si nos damos cuenta, el programa de tutorías por aquí, pues nos está englobando absolutamente todos los aspectos de la vida diaria de un estudiante en la escuela. Aprender a aprender. Materias que son medio espinosas, medio difíciles. Aprende a aprender. Aprende a hacer.
una investigación, una tarea, un trabajo con ciertos requisitos, también de eso estamos hablando. Aprende a convivir, aprenderse a relacionar con los demás, tal vez no solo con los compañeros, sino también con los docentes de cierta manera y por qué no también con el círculo social afuera de la escuela. Y por último, aprende a ser, es decir, que el alumno tenga una identidad, que el alumno sepa qué es lo que quiere y que el alumno sepa qué es lo que quiere alcanzar. ¿Vamos bien? Entonces, el programa de tutorías de la NUYES se basa en los 4 pilares de la educación de Michael Delors en 1996. Yo en lo particular creo que este diagrama que tenemos aquí, que semeja algo así como un Partenón griego, para mí es algo resumido, pero que realmente tiene la esencia de lo que es un programa de tutorías. Enseñarle al alumno a aprender, a hacer, a convivir y a ser, que es lo más importante. Una nueva orientación de la educación. Nos dice que por aquí, anteriormente el enfoque de aprendizaje pues iba dirigido principalmente a lo que hacía el docente con su trabajo. ¿Vamos bien? Es decir, veíamos la educación desde el punto de vista de qué hace el docente con el alumno y cómo es que el alumno lo está entonces aprendiendo. Pero pues no, nos dice aquí que el nuevo enfoque entonces debe de estar tal vez de cierta manera fuera de esta visión del trabajo del docente y lo tenemos que ver como, o centrarlo, perdón, en quien esencialmente recibe la enseñanza, es decir, el alumno. Y con esto no quiero decir que descuidemos al 100% o que dejemos de largo el plan de trabajo, la manera de trabajar del docente. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí quiero decir es que el docente debe involucrar en sus estrategias de enseñanza al 100% al alumno. Porque después de todo, ¿quién es el que aprende? El alumno. Después de todo, ¿sobre quién recae la acción de enseñanza? Sobre el alumno. Y por ende la comprensión de un tema y por ende aplicación a la vida real, ¿sobre quién recae? Sobre el alumno. Y es importante que esta nueva orientación de la educación lo veamos de esta manera. No hacia el trabajo del docente, pero sí hacia la recepción del alumno, centrada sobre él educando. ¿Vamos bien? La educación de contribuir al desarrollo global de cada persona. Y cuando digo desarrollo global, estoy hablando no nada más del aspecto académico, pero obviamente a través también del aspecto personal. Educación para la vida. Cuando hablamos de un programa de tutorías, nos dice que este desarrollo debe acompañar al sujeto por toda la vida. Y ante los rápidos cambios que permanentemente se observan y que posibilitan, entre otras cosas, diferentes opciones de aprendizaje que exigen una educación durante toda su vida. Es decir, una educación permanente. Y yo sé que desde la primera clase dijimos que los programas de tutoría estaban encargados de dar seguimiento al alumno desde el momento en que entra a la institución hasta el momento en que sale. Sí es cierto. Pero bueno, aquí nos está hablando de una educación permanente. Es decir, una educación toda la vida. Pero no es posible que la institución haga eso todo el tiempo, ¿cierto? Es prácticamente imposible. Pero lo que no es imposible es que dejemos sentado en el alumno las bases para que él mismo reconozca cuando tenga problemas y por ende se autoactualice o pueda convertir esas áreas de oportunidad en fortalezas. Y un programa de tutorías debe de estar perfectamente ligado a eso, a que el alumno no solo resuelva sus problemas académicos, sino que aparte de esto pueda ser capaz en otras etapas de su vida de reconocer los posibles problemas que pueda llegar a tener y por ende superarlos, con base en un programa de tutorías que recibió perfectamente y de manera sólida durante su vida académica. Aquí es donde lo tenemos. Chéquense. Todo lo que entra, digamos así, o todo lo que interactúa con respecto al alumno según el programa de tutorías de la NUYES. Vamos a empezar de derecha a izquierda en sentido de las manecillas del reloj. Primero, el tutor o padres de familia. ¿Influyen dentro de la vida académica del alumno? Sí, y por ende deben de ser parte fundamental de un programa de tutorías. El orientador, psicólogo de la escuela, etcétera, etcétera. ¿Influyen dentro del bienestar del alumno? No tanto del bienestar, perdón, de su desarrollo académico.
también, por ende debe estar dentro de un programa de tutorías. Currículo, es decir, la parte de la formación docente y del perfil docente, ¿tiene también un impacto dentro del alumno? También. Foros de preparación, de pláticas directamente con el alumno también tienen cierto impacto. La infraestructura didáctica, es decir, las instalaciones de la escuela, también tienen un impacto dentro del alumno, también lo tienen. Al igual que las tecnologías de la información y la comunicación, las normas, reglas y políticas de la escuela, programas y servicios que también de la propia institución y por ende y por manera lógica, el docente también tiene parte fundamental dentro de la vida académica de un alumno. Entonces, para el ANUYES, como se pueden dar cuenta, prácticamente todos estos elementos deben estar bien considerados dentro de un programa de tutorías. Todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos deben estar metidos dentro de un programa de tutorías porque todos estos hacen mella en un alumno y todos estos impactan en la vida de un alumno. Entonces imagínense lo completo que está el programa de tutorías de la ANUYES, nada más pensando en todos los elementos que interactúan o impactan en el alumno. Definición de estudiante según la UNESCO. Y pongo la definición de la UNESCO porque la ANUYES lo utiliza dentro de su programa de tutorías. Nos dice, según la UNESCO 1998, un estudiante es ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar estas y asumir responsabilidades sociales. Entonces, imagínense, estamos hablando de la definición de la UNESCO, nos habla de una persona no nada más preparada académicamente, sino preparada, podemos decir así, también para la vida, ¿cierto? Afuera de su institución educativa. Y es que, bueno, eso debe de ser, digamos así, la educación. Eso debe de ser. Y entonces, de cierta manera, estamos hablando aquí de un modelo de alumno integral, de una persona comprometida con su entorno y por ende capaz de sostenerse a él mismo de manera intelectual, pero también de manera mental. Desarrollo global de la persona, enseñanza centrada en el estudiante, renovación de planes de estudio y contenidos, flexibilización del currículo, una nueva docencia que oriente y métodos educativos innovadores a formar estudiantes de qué manera, bien informados, críticos y analíticos, que busquen soluciones a problemáticas sociales y que asuman una responsabilidad social. Eso es lo que queremos dentro del programa de tutorías de la ANUYES. Nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias, aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo. Y chéquense esto. Nos dice nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos. Entonces, cuando hablamos de tutorías, pues estamos hablando entonces de un nuevo paradigma de la educación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Y eso es lo que queremos nosotros dentro de un programa de tutorías, o al menos lo que nos dice el programa de la ANUYES, es entonces romper con paradigmas y encontrar nuevas maneras de hacer este tipo de trabajos. Conocimientos prácticos, competencias, aptitudes para la comunicación, porque muchas veces el alumno no sabe comunicar sus sentimientos o ideas. El análisis creativo y crítico, la reflexión independiente, que aquí es donde viene la preparación para la vida, y sobre todo el trabajo en equipo. Porque en México, ¿cómo nos cuesta trabajar en equipo, cierto? El docente debe estar disponible para los alumnos con el propósito de orientarles en sus estudios. Proporcionar, cuando proceda, orientación y consejo, formación para el estudio y otras formas de apoyo a los estudiantes, comprendidas las medidas para mejorar sus condiciones de vida. Prácticamente lo que hemos repetido durante estas 2 o 3 clases que hemos tenido, ¿cierto? Por lo tanto,
Se entiende que es necesario facilitar el acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar entonces la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico. Prácticamente lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, y nos dice se debe fomentar una reflexión independiente. Porque un alumno que es reflexivo en sí, un alumno que es reflexivo dentro de su ser, entonces es un alumno que está preparado para la vida. Y estarán ustedes de acuerdo conmigo en esta muy buena definición de lo que debe tener un programa de tutorías. Entonces, vámonos con la Conferencia Regional de Educación Superior, que les decía yo es las asambleas regionales, digamos así. Y bueno, ellos cómo llevan a cabo su programa de tutorías, porque el programa de tutorías de la NUYES se lleva dentro de los 3 niveles, dentro de la Asamblea General, la Nacional y la Regional. Vámonos con la regional. Primero, estamos hablando de acompañamiento educativo, más becas, más servicios de salud y alimentación, más residencias estudiantiles, dependiendo del caso. Y con esto nos dice, vamos a tener siempre permanencia y buen desempeño del estudiante. Por ende, cuando hablamos de permanencia y buen desempeño del estudiante, estamos hablando de los abatimientos de índices de bajos niveles de desempeño, repetición, rezago y fracaso estudiantil, deserción y abandono y baja eficiencia terminal. Es decir, vamos a acabar con esta situación de que de cada 10 alumnos se me están graduando 2 o 3. ¿Creen ustedes que está bien planteado esto? ¿Creen ustedes que es correcto o tenemos por ahí alguna observación o creen que la NUYES pueda mejorar en algo? Lo dejo a su consideración. En lo particular yo creo que se puede aplicar perfectamente, pero todo depende de la situación de la universidad, sobre todo el área geográfica, cultural y social, donde esté inmiscuida. La tutoría como una estrategia innovadora. Entonces, les decía yo que la ANUYES tiene una atención centrada en los alumnos para crear y desarrollar programas de atención al estudiante. ¿Pero cuándo? Previo a su ingreso, durante su trayectoria y hasta después de su egreso. Entonces, chéquense. Ya desde la primera clase dijimos que la ANUYES estaba obligada a dar seguimiento desde que entra el alumno a la escuela hasta que sale. Pero no. Entonces, aquí dentro de la ANUYES, ellos están diciendo que el programa de tutorías incluso entra en acción antes de que el alumno entre a la institución. ¿Cómo es que toman en cuenta esto? Pues obviamente con los famosos orientadores vocacionales, ¿cierto? Porque el orientador vocacional ve perfectamente o puede analizar perfectamente si de verdad el alumno que quiere estudiar administración lo está tomando de manera consciente, o si el alumno que quiere estudiar medicina lo está haciendo de manera consciente y no lo está haciendo por algún tipo de presión o simplemente elegir la carrera porque la tiene que elegir y tan tan. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la ANUYES nos dice que el programa de tutorías es desde, incluso antes del ingreso del alumno a la institución educativa. El Plan Nacional de Educación. Un programa educativo de calidad es aquel que cuenta con servicios oportunos de tutoría para la atención individual y en grupo de los estudiantes que les permita finalizar sus estudios en los tiempos y en las condiciones previstas. Este Plan Nacional de Educación también está previsto dentro del programa tutorial de la ANUYES. Entonces, como pueden ver, es algo interesante. Realmente es algo muy completo y es algo que debemos tomar mucho en cuenta a la hora de realizar nuestro programa de tutorías. Échenle una leída al Plan Nacional de Educación. Se supone que los objetivos se tienen que cumplir en este año 2020, pero bueno, ya con con la contingencia actual y lo sucedido, lo veo un poco difícil, pero siempre los planes deben de ser flexibles, ¿cierto? Para poder cumplir con los objetivos en dado caso más adelante. Es decir, nos dice por acá, tomando en cuenta la consideración de sus diferentes necesidades, mejoren los índices de retención, particularmente en el paso del primero al segundo año de estudios. Perdón. ¿Y por qué creen ustedes que el programa de tutoría se tiene que concentrar durante el primer y segundo año de estudios?
¿Lo han pensado alguna vez? Yo les voy a dar mi opinión. Yo creo que el programa de tutorías o cualquier programa de tutorías se debe concentrar durante el primer y segundo año porque son los años más críticos, digamos, en la vida universitaria del alumno, ¿cierto? El primero y el segundo. Periodo de adaptación, periodo de comprensión, periodo de resiliencia, digamos, a la vida universitaria, y es ahí donde entra la dificultad, digamos, para el alumno y donde entra la mayor presión. Y es ahí entonces donde un programa de tutorías debe de ser perfectamente efectivo. Organismos internacionales. Recomendaciones. La ANUYES realiza el análisis y estudios para proporcionar recomendaciones tendientes a mejorar la educación superior mexicana. Obviamente, con el Poder Ejecutivo General se generan políticas educativas con el Plan Nacional de Desarrollo, y la ANUYES nos dice por acá, y el plan de la Secretaría de Educación Pública, y la ANUYES genera recomendaciones a las instituciones de educación superior afiliadas en beneficio de la educación superior y de los estudiantes. Entonces, como pueden ver, la ANUYES anda muy de la mano, sobre todo de las instancias gubernamentales y con la Secretaría de Educación Pública para sacar programas de tutorías que sean de calidad y sobre todo que puedan ser flexibles y adaptables en el tiempo. Programa sectorial de educación, nos dice, los programas sectoriales de educación, que como podrán ver también son parte de este programa nacional de tutorías de la ANUYES, nos dice que el programa sectorial tiene como finalidad elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional. Prácticamente lo que hemos visto a lo largo de estas clases. Entonces, les he dado hasta ahorita, hemos visto de manera un tanto cuanto superficial, pero les he dado el panorama de lo que son 3 programas de tutorías. Primero, el del Tecnológico Nacional de México. Segundo, el de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el tercero, el de la famosa ANUYES, que para mí, en lo particular, es el más completo. Entonces, tenemos por aquí algunos puntos importantes dentro de este plan tutorial de la ANUYES. Si se dan cuenta, es prácticamente lo que hemos visto prácticamente durante esta clase y les he ido comentando. Entonces, el programa de tutorías de la ANUYES nos dice, debemos contribuir al impulso de programas de tutoría y de acompañamiento académico a los estudiantes, promover programas para que los alumnos terminen sus estudios en los tiempos previstos, apoyar la realización de programas de regularización, promover actividades de integración, promover a la instrumentación de acciones para facilitar la transición de la educación superior al empleo o, en su caso, al posgrado, dependiendo del caso y deseo del alumno. Y por último nos dice, fomenta la realización de estudios para conocer mejor las características, necesidades, circunstancias y expectativas de los estudiantes y desarrollar políticas de atención. Entonces, esto es el programa de tutorías de la ANUYES. Lo dejamos por aquí en este momento. Por favor, analícenlo bien y cualquier duda quedo a la orden. Muchísimas gracias y una excelente tarde.